Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 29 de mayo del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Bueno, les estaré contando lo siguiente. La primera, en el Consejo de Ministros de esta semana, el presidente Gustavo Petro, más o menos así en el minuto 12 tal vez, dijo lo siguiente. Efraín Cepeda Saravia, por intentar dañar la consulta popular, se tiró todo porque su secretario del Senado, el señor Diego González, no leyó la proposición. Es decir, todo lo que tenía que ir primero de rigor, como es cualquier otro proyecto o cualquier otra cosa que vayan a votar, primero hacen una lectura y después invitan a los congresistas a votar. Y esto no lo hubo. Una de estas cosas las mencionó Armando Benedetti. Entonces, Armando Benedetti nos cuenta lo siguiente. Hace exactamente 4 horas y dice así. Efraín Cepeda, 2 puntos. La carta que usted manda no dice nada ni subsana las graves irregularidades del Senado con la consulta popular, como que había más congresistas que votos. Había más congresistas que votos. Cerraron el registro y cambiaron votos. El secretario reconoció que no había proposición para votar. No hubo apelación inmediata. No tiene validez jurídica. Y esta es la carta que envió el señor Efraín Cepeda Saravia. Asimismo, también otra cosa importante que afirmó el señor Armando Benedetti, ministro del Interior, fue la siguiente. La votación de la consulta popular tuvo tantas irregularidades que es inexistente y por lo tanto no hubo decisión del Senado. Había más congresistas que votos, cerraron el registro y cambiaron votos. El secretario reconoció que no había proposición para votar. No hubo apelación inmediata, estuvo plagado de vagabunderías, no hubo decisión. Y otro punto dice, el día 28 de mayo, dice, prueba reina, aquí en la tercera página del secretario del Senado admite que no leyó la proposición antes de la votación de la consulta popular, porque nunca hubo proposición que definiera la voluntad del Senado para pronunciarse sobre la consulta. Entonces, ¿qué votaron? Esta es la carta que emitió la Secretaría del Senado. Aquí la vamos a mirar. Y dice que en la tercera página, está en la página 2 y la página 3. Entonces, en la página 3 dice claramente, así es importante instalar que no votó aquí. Entonces, para que lo podamos ver un poquito mejor, ayudémonos con el magnificador que tengo yo acá. ¿Listo? Ok. El magnificador nos ayuda acá. Entonces dice el secretario Diego González, dice, así, es importante resaltar que el Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo. La solicitud no es una proposición y tampoco fue presentada una proposición por parte del gobierno o senadores para que fuera sometida a votación, de tal modo que no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada. O sea, según ellos, eso fue presente así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa a partir de este punto? Se pronuncian algunas personas que tomaron la decisión de denunciar y poner una tutela. Entonces, uno de estos personajes que puso la tutela fue el señor, ya lo tenemos acá. Vamos a mirar por aquí. Bueno, vamos a tomar la lectura desde donde arranca. ¿Listo? El titular de la nota dice así. Día 28 de mayo.
del 2025. Admiten tutela contra el Senado por hundimiento de la consulta popular. Piden pruebas y explicaciones en 3 días. Esta medida judicial busca esclarecer si se vulneraron derechos fundamentales durante este proceso legislativo que terminó con el archivo de la iniciativa. El Consejo de Estado aceptó estudiar una acción de tutela presentada contra la Presidencia y la Secretaría del Senado, Presidencia y Secretaría del Senado, o sea, contra el señor Efraín Cepeda Saravia, y contra la Secretaría del Senado, o sea, el señor Diego González, tras los hechos ocurridos el día 14 de mayo del 2025 durante la votación de la consulta popular promovida por el gobierno. Dice más aquí. El recurso fue interpuesto por un ciudadano que consideró que el procedimiento empleado para votar la consulta impidió el ejercicio legítimo de participación política, refiriéndose a 3 senadores, el señor León, la señora Marta Peralta de Piallo y otro personaje, y el cambio de voto de un señor que se llama Edgar Díaz. Bueno, la solicitud fue admitida por el alto tribunal, el cual ordenó a las autoridades señaladas que en un plazo de 3 días a partir de la notificación entregue un informe que detalle lo sucedido en esa sesión. Según el auto, entre comillas, por Secretaría General requiere el accionante para que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de esta providencia remita las pruebas documentales sobre la presunta alteración de un voto por parte del secretario general, mencionadas como pruebas, el voto del señor Edgar Díaz. La votación que se llevó a cabo en la plenaria del Senado fue motivo de polémica luego de que se rechazara la propuesta con una mayoría estrecha. La iniciativa liderada por el Ejecutivo fue derrotada por 2 votos de diferencia gracias al respaldo de las bancadas opositoras. 2 votos porque simplemente no permitieron que votara Marta Peralta de Piallo y el señor León. La oposición sorprendió y logró superar por 2 votos al gobierno, hundiendo la consulta popular en la plenaria del Senado. Durante esa jornada legislativa se presentaron múltiples reclamos por parte de congresistas que afirmaron no haber podido votar. Incluso algunos de ellos estaban dentro del recinto, pero no lograron acercarse a registrar su posición debido al manejo del procedimiento, lo cual provocó fuertes críticas contra la mesa directiva de la corporación, porque en ese momento fue cuando el secretario, el señor Diego González, decidió cerrar la urna y no permitir que más nadie pudiera votar, y además cambió un voto del sí por el no. Entonces eso es una irregularidad, y además no leyó la proposición. Los congresistas advirtieron que se trató de una trampa de la presidencia y de la Secretaría del Senado que no le permitieron a otros legisladores, hasta los que estaban en el salón de belleza, acercarse para depositar su voto y apoyar el gobierno. Bueno, siguen diciendo que Marta Peralta de Piallo estaba en el salón de belleza y ella afirma que no estaba allá. El incidente también dio lugar a momentos de tensión entre legisladores y funcionarios del gobierno. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, increpó al secretario y del Senado, Diego González, argumentando seguramente, y la prensa todo, que él le había pegado, cuando eso era falso, porque él le pegó fue a la mesa, más no al señor Diego González. Que eso ya en la prensa muchos lo han dicho porque es la narrativa así, pero otros ya lo han desmentido. En medio de esta situación, la senadora María José Pizarro intervino para evitar un altercado mayor. La senadora María José Pizarro tuvo que alejar a Armando Benedetti del secretario del Senado, Diego González, a quien le reclamó por el resultado de la votación. En el fallo que admite la tutela, el Consejo de Estado advierte que aunque esa decisión no anticipa un resultado definitivo, sí se identificaron elementos que podrían indicar una posible afectación de derechos constitucionales. De hecho, pues está en riesgo Efraín Cepeda, está en riesgo Angélica Lozano, está en riesgo Miguel Uribe, está en riesgo Paloma Valencia, está en riesgo JP Hernández. Bueno, admite la acción de tutela presentada por Damián Garcés Restrepo contra la Presidencia y Secretaría del Senado de la República, notificar y correr traslado de esta provincia junto con la tutela y sus anexos a las autoridades accionadas para que en el término de 3 días contados desde la fecha de notificación rindan el informe que estime pertinente, indica el documento. Entonces, esa fue una tutela, la del señor Damián. La demanda y la posterior admisión por parte del Alto Tribunal se dan en un contexto en el que la iniciativa de la consulta popular había generado diversas reacciones, aunque algunos sectores consideran que era una herramienta legítima
para fomentar el debate político, otros la calificaron como inviable desde su origen. Tras el hundimiento de la consulta en el Senado, el gobierno manifestó que no descartaba utilizar otros mecanismos legales para convocarla, incluyendo la expedición de un decreto. No obstante, esta alternativa fue descartada por la Corte Constitucional, que respondió una solicitud elevada por la representante Catherine Miranda. Ya ella salió y acusó, diciendo que no se puede dar por vía decreto la consulta popular, pero bueno, esperemos a ver esto en qué termina, pero lo más seguro es que sí va a haber consulta popular por vía decreto, que es lo que ellos no quieren que suceda. En un pronunciamiento, el alto tribunal fue claro en señalar que no se puede realizar una consulta popular mediante decreto, lo que cerró esa posibilidad. La Corte Constitucional zanjó la discusión y advirtió que no hay posibilidad de hacer consulta popular a través del decreto. Eso dicen ellos, pero todavía falta que esto lo estudien otros que tienen más conocimiento que lo que están diciendo aquí. Bueno, entonces, mientras se adelanta el trámite de la tutela, el Congreso se mantiene atento a las implicaciones que pueda tener una decisión judicial. Bueno, en ese punto. Y para terminar en este punto, el trámite judicial continúa en curso y se elevará si las autoridades cumplieron con los principios de legalidad y garantía de los derechos. Es que hay una cosa que se advierte aquí, hay una cosa que está presente acá. Se escaló a cometer un delito de acuerdo a la ley quinta de 1992, la cual en el artículo 125 es muy claro. El hecho es que lo que resaltan acá es que no se leyó la proposición y según ellos salen a decir que la consulta popular no era una proposición y que por ende no necesitaba mencionarse sobre su votación, o sea, como quien dice que lo que nosotros, el constituyente primario, solicitamos al Congreso, al Senado, que nos den la participación de poder definir, decidir, entonces eso no es válido, o sea, no vale, o sea, quiere decir que este país, estamos nosotros dentro de un Estado de derecho social, pero ¿cuál derecho social? Si aquí lo único que nosotros observamos es que hay más deberes que derechos. Es decir, como quien dice, el deber de mantener allá una cloaca que no funciona absolutamente para nada, la cual está recibiendo 52 millones mensuales, y de este lado nosotros que recibimos 49,000 pesos al día, entonces nosotros como pueblo, como constituyente primario no valemos nada, es lo que estamos aquí interpretando, que nos dicen esta gente del Senado en el Congreso. Otra tutela que presentaron, otra tutela que se presentó aquí, esta tutela, vamos a mirar acá, bueno, está presente en lo siguiente, vamos a espérate un momentico, vamos a volver a entrar acá. El nombre de esta persona es Raimundo Francisco Marenco Buchholz. Presentó una tutela. Espera, pero que es que se apaga acá y no me deja leer como debe ser. Presentó una demanda donde pide anular la votación. Bueno, este señor pide anular la demanda de la votación. Entonces, son dos tutelas. Entonces, estas dos tutelas lo que buscan es anular la votación. Entonces, tienen exactamente 3 días. Lo dijo el presidente, tienen hasta el 1 de junio del 2025 para resolver esta situación. Si eso no se resuelve en ese término, entonces el Poder Ejecutivo, sostenido en el presidente Gustavo Petro, va a actuar con vía decreto la consulta popular.
como lo afirmó en el Consejo de Ministros. Porque igualmente, pues, la reforma laboral está haciéndose, pero esa reforma laboral lamentablemente es más de los gremios empresariales que de los trabajadores. O sea, se benefician más los gremios empresariales que los trabajadores y las trabajadoras. De eso hablaré en otro video. Pero bueno, hasta aquí queda la cosa, pues aclarada ya, que era lo que yo quería hacer, queda aclarado entonces. Se presentaron dos tutelas y las dos tutelas están explicando que hubo bastantes irregularidades en el proceso y que por ende solicitan que se emita la nulidad de esa votación, nulidad de la votación de la consulta popular. Por eso mi titular dice, los uribistas se jodieron. La consulta popular va por vía decreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba minada de muchos errores que se generaron en el Congreso, en la presidencia y en la secretaría del Senado, y que quienes estaban como mirando que todo eso pasara era el señor Efraín Cepeda Saravia y su banda, lo mismo Angélica Lozano, el señor J.P. Hernández, ¿sí? Miguel Uribe, todos ellos buscando de una u otra manera que eso quedara completamente hundido. Pero según ellos dice que para que se quede mamando el presidente Gustavo Petro, pues los que se van a quedar allí mal son ellos. Porque de todos modos, la consulta popular es necesaria para el pueblo. Necesaria para que el pueblo, como constituyente primario, tome las decisiones correspondientes para poder rescatar los derechos laborales que nos fueron quitados en la época de Álvaro Uribe Vélez. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.